Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a encarar van a ser las cintas y cilindros delanteros. Pero antes de empezar con eso, quiero hacer algo que quedó pendiente del video anterior. En el video anterior instalamos la bomba de freno y también conectamos esta cañería, que es la que viene de la bomba y va hacia el bifurcador. Después todo lo demás ya está todo instalado, pero ¿qué pasa? La cañería que va del bifurcador a la rueda delantera derecha está en buen estado, vino con el chip, no la cambié, pero el último tramo, como se puede ver, el primer tramo está perfecto hasta acá, pero el último tramo, la verdad que no está bien, no me convence para nada, está un poco abollado y acá está cogotada la cañería, al igual que acá, no sé si se logra ver bien. Entonces yo entiendo de que esto igualmente funciona, el líquido va a pasar, pero no me convence dejarlo así, y como siempre digo, aprovechando que está todo el frente desarmado, esto se hace, ya queda y no se toca más. Así que bueno, comenzamos. En vez de poner la cañería nueva en todo el trayecto hasta acá, lo que voy a hacer es cambiar el último tramo, que es el que está mal, y además, en el caso de que haya que volver a tocar este último tramo, es mucho más fácil acceder desde acá, desde la rueda, que desde acá, que sería abajo de donde está el radiador, el interior del habitáculo del motor. Así que corté, acá tenemos la unión doble, y acá, bueno, obviamente va a ir el nuevo tramo de cañería hasta el flexible de freno. Vamos a empezar poniendo esta parte y seguimos con el resto. Ahora vamos a preparar el último tramo nuevo. De un lado va una hembra como esta y del otro lado va el terminal roscado, que sería este, que es el que sacamos de la cañería vieja. La unión doble está terminada y tenemos el terminal roscado, que le tenemos que hacer el labiecito al caño para que el terminal no salga y haga tope sobre el flexible. Así que bueno, quiero agradecerle a Daniel, un vecino que me prestó la herramienta para justamente hacer el labio de los caños. Queda espectacular y es muy fácil de usar, así que muchas gracias, Daniel, por la mano que me diste con esto. Me evitaste tener que comprar la herramienta o bueno, tener que fabricar algo parecido para poder hacer esto. Bueno, entonces comenzamos con esto, así ya dejamos terminado el extremo de cañería de freno de la rueda delantera derecha. Y ahí lo tenemos entonces listo, ya está listo para colocar. Vamos a colocar el flexible, le ponemos un poquito de teflón, le damos la última forma para que aparezca por acá atrás, digamos, el cañito, y ya tenemos la tubería terminada. Bueno, y así tenemos entonces terminado el último tramo de la cañería rígida. Acá tenemos la unión doble. Acá ya le puse el terminal nuevo. Ya está puesto con la chaveta y el flexible. Así que de esta manera ya resolvimos ese problema. Ahora sí, nos podemos dedicar a las cintas de freno, campanas y cilindros de freno. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Bueno, gente, acá tenemos las 4 cintas delanteras. Las cintas están en buen estado, así que lo que vamos a hacer es una buena limpieza y vamos a pasarle una lijita fina como para dejarlas listas para volver a colocar. Bueno, ya están lavadas, así que ahora lo que voy a hacer es darle una mano de negro a todo lo que es el hierro que sostiene la cinta, y ya después quedan listas para colocar. Bueno, y así quedaron listas las 4 cintas pintadas. Una vez que estén secas ya están listas para colocar. Me parece que bueno, lo importante de esto es que al estar pintados no se van a oxidar, y bueno, la tierra y la mugre se junta menos, es más fácil limpiar cuando desarmás para repasar los frenos y demás. No es lo mismo encontrarse con algo pintado que todo oxidado. Así que bueno, un par de manitos de negro en aerosol lo resolvieron, así que ya está.
Bueno, y acá tenemos una de las masas delanteras, ya está toda desarmada, en espera de colocarle las cintas que se están secando, y los cilindros que están en camino, los estamos por recibir en estos días. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es pintar las dos masas delanteras con el mismo criterio. La idea es que estén pintadas, que acumulen menos tierra y que sea más fácil después cuando uno repasa los frenos, bueno, para poder limpiarlas. Bueno, y acá tenemos terminada entonces una de las masas delanteras. La delantera derecha ya está pintada. Ahora vamos por la izquierda. Ya están las dos pintadas. Yo lo hice con aerosol porque, bueno, por una cuestión de practicidad. Esto se puede hacer también con pincel, con un poquito de sintético negro con pincel, queda perfecto también. Además que no es estético, sino es por una cuestión de, como dijimos, de practicidad para limpiar y mantener prolijo. Pero bueno, ya que estaba desarmado lo hacemos. Tampoco es necesario ni siquiera hacerlo. Pero bueno, la verdad que quedan bastante mejor y no cuesta nada. Así que bueno, una vez que esté todo seco, comenzamos a armar. Bueno, ahora que ya tenemos las masas pintadas de ambos lados y también las cintas, la verdad que quedaron bárbaras, no llevó nada de tiempo y bueno, quedó bastante bien. Vamos a presentarlas y a empezar a armar todo esto. Ya llegaron los cilindros, que ahora se los voy a mostrar. Así que ya tenemos los cilindros nuevos para colocar, las mangueras, los flexibles de freno en espera para poder instalar. Y bueno, tenemos las cintas, los resortes. Hubo uno nuevo que tuve que comprar solamente, los demás servían todos. Así que está todo listo para largar con el armado de las cintas. Acá tenemos entonces los cilindros de freno. Vamos a abrirlos. Llegaron esta semana, así que vamos a aprovechar para abrirlos y ver qué es lo que nos mandaron. Yo lo que pedí es, bueno, obviamente 2 delanteros y 2 traseros. Se supone que acá tenemos que tener delantero derecho, delantero izquierdo, y estos deberían ser trasero derecho y trasero izquierdo. Perfecto. Bueno, los traseros los dejamos por ahora porque eso lo vamos a instalar cuando ya tengamos las cintas traseras y las masas de freno pintadas y todo repasado. Primero hay que fabricar una herramienta para extraer las campanas, porque no estoy consiguiendo que me presten una, por lo menos por acá cerca no hay nadie que la tenga, así que eso será tema de otros videos. Ahora me quiero abocar a por lo menos armar todos los frenos delanteros, armar cinta, cilindros, campanas y ya poder poner las ruedas. Y ahí ya después me paso a la parte trasera y avanzo sobre el extractor de campana y las cintas traseras. Así que bueno, los cilindros traseros quedan acá. Vamos a ver qué tal están los cilindros delanteros. La verdad que de primera instancia se ven muy bien fabricados. Les puedo contar qué me parecen, por lo menos después, cuando los probemos, ¿no? Vienen con sus purgadores, que habría que, bueno, terminar de instalarlo. Me han recomendado utilizar teflón para poner todo lo que es canilla con rosca. Toda la cañería que tiene, perdón, canilla no, toda la cañería que viene con terminal roscado, lo ideal es ponerle un poquito de teflón para que haga de sellador y al mismo tiempo permite que no se oxide tanto entre pieza y pieza, y a la hora de sacarlo, bueno, no está tan agarrado. Así que bueno, estos son los cilindros delanteros. Vamos a comenzar con la instalación. Así vamos avanzando en la parte delantera. Lo que voy a hacer primero antes de colocar las cintas es poner los cilindros. Así que bueno, acá tenemos el cilindro delantero izquierdo o lado conductor. Vamos a colocarlo primero y una vez que está instalado avanzamos sobre las cintas.
ahí tenemos colocado el cilindro. Por supuesto falta poner el flexible y instalar bien el purgador. El purgador, como ven, está flojo, pero bueno, eso es lo que tengo que colocar con un poquito de teflón y ya apretarlo bien. Que creo que lo voy a hacer ahora, así ya queda listo y no anda flojo, que se puede llegar a caer. Bueno, ahí tenemos instalado entonces el cilindro y el purgador. Así que bueno, entonces ahora que está instalado, comenzamos con la colocación de la cinta. Ahora que ya tenemos el lado izquierdo terminado, vamos a arrancar entonces con el delantero derecho. Bueno, ahí lo tenemos colocado. Ahora vamos a ponerle un poquito de teflón al purgador y ya lo dejamos instalado. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora que está el cilindro y el purgador instalados, vamos a colocar las cintas con los resortes y los sujetadores. Al igual que hicimos en la masa delantera izquierda, vamos a colocar, como estaba antes, la cinta más larga del lado izquierdo y la cinta más corta del lado derecho. Bueno, ahí quedan instaladas entonces las dos cintas del lado derecho con el cilindro nuevo, los purgadores, y ahora lo que tenemos que hacer es colocar los flexibles del lado de los cilindros, también con teflón, y ya después colocamos la chaveta, las dos chavetas nuevas que compramos para el lado izquierdo y el lado derecho, que sujetan los flexibles de freno. Y así entonces nos queda armado toda la mordaza de freno delantera derecha. Cilindro nuevo, flexible. Ya en su momento hicimos la cañería, el último tramo de cañería, con una unión doble, y ya cambiamos todo un tramo que estaba mal, estaba cogotado y agullado. Y ahora tenemos cilindros y resortes nuevos. Ya está todo pintado, limpio, así que está listo para poner campana. Y bueno, ya podemos ponerle las ruedas y ya sacar los caballetes del eje delantero, y en una segunda etapa ya podemos empezar a armar todo el frente del Jeep.